Muy bien, estudiantes del nivel intermedio, bienvenidos a nuestra sesión de biología. Vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos iniciado acerca de la histología vegetal. La clase anterior habíamos estudiado los conceptos básicos de qué era la histología vegetal y luego vimos la clasificación y descripción de los tejidos vegetales y habíamos encontrado que existen dos tipos de tejidos, los tejidos jóvenes o también llamados meristemáticos y los tejidos adultos o también llamados definitivos. Y también veíamos en la clase anterior la descripción de estos tejidos jóvenes. ¿Recuerdan? Habíamos visto el meristemo apical, que es la parte punta, el ápice se llama así, de las plantas que les permite el crecimiento, y también habíamos visto la parte apical, pero en la raíz, que también les permite el crecimiento de las raíces. Luego habíamos visto el meristemo secundario, el cual hablaba ya de que la planta va a crecer no en forma vertical hacia arriba ni hacia abajo, sino en forma horizontal, es decir, en grosor, diametralmente, ¿no? Estas dos partes de la planta dentro de los tejidos jóvenes es muy importante. Ahora vamos a describir un poco más acerca de los tejidos adultos y definitivos. Muy bien, estos tejidos, estudiantes, se originan a partir de los tejidos meristemáticos, es decir, estos tejidos adultos se originan a partir de estos tejidos jóvenes. Pueden tener células vivas o muertas. Sus células vivas no se reproducen. Existen 6 variedades, miren, ¿ve? Protectores, es decir, células protectores, mecánicos, conductores, fundamentales, secretores y nutricios, es decir, los tejidos, ¿no? Que son importantes. Muy bien, vamos a describir al primer tejido, el tejido protector. El tejido protector se encarga de recubrir la planta y de protegerla contra daños mecánicos o químicos. ¿Ve? Dentro del tejido protector, nosotros encontramos la epidermis. Está formada por células vivas, en ellas se encuentran unos orificios pequeños llamados estomas que sirven para la respiración. Estamos hablando, la epidermis, ¿recuerdan ustedes la imagen que vimos? La epidermis es la parte externa, ¿ve? No sé si en esta primera imagen lo podemos ver. A ver, aquí. A ver, el diámetro, el crecimiento, tampoco no lo tenemos acá. Seguramente más abajo. Aquí está la epidermis, ¿ve? Esto es protección a raíces, tejidos protectores, ¿ve? Aquí está la epidermis, aquí, es como decir la corteza de la planta, ¿no? Muy bien, nos dice, está formada por células vivas y se encuentran unos orificios llamados estomas que sirven para la respiración. Y aquí podemos ver, miren chicos, los estomas son pequeños orificios como estos puntitos negros. Aquí está, ¿ve? Aquí están los puntitos negros, los estomas, pequeños agujeros, células oclusivas también se les llama. Por ahí la planta puede realizar la respiración celular. Muy bien, brinda protección a las hojas dando forma, dice, dando forma, ¿qué más? Dando forma una capa de grasa llamada cutícula, que evita la pérdida excesiva de agua. Además, brinda protección a las raíces y a los tallos jóvenes. Miren, entonces, una capa de grasa llamada cutícula. Las plantas también tienen grasas, pero no las grasas vegetales, no como las grasas animales que nosotros vemos, pero se puede hacer una comparación para entender, ¿ya? Aquí está la cutícula. Miren chicos, esta es la grasa, la parte superior externa, que le permite eh, protección. ¿Ya chicos? Que le permite la protección. Muy bien. Entonces, que evita, dice, la pérdida excesiva de agua también. O sea, esa cutícula, esa capa de grasa no permite que el agua se evapore y se puede deshidratar las plantas. Además dice, brinda protección a las raíces y a los tallos jóvenes. ¿Ve? Entonces, muy importante, la epidermis. Aquí está, ¿ve? La epidermis es todo. Como ustedes pueden ver, este pedazo de hoja lo hemos traído de aquí. De aquí ha venido, ¿no? Por lo tanto, un pedacito, viéndolo en microscopio, es así. Aquí está la epidermis, la cutícula, una parte de grasa. Los estomas que permiten la respiración celular, ¿ya?
Muy bien, luego tenemos el corcho. Está formado por células muertas. Ojo acá, el corcho está formado por células muertas. Sus estomas son reemplazados por lenticelas. Ojo acá, cuando la planta está viva tiene estomas, agujeros pequeños por donde la planta respira. Pero recuerden que cuando la célula ya muere, ya no tiene esos estomas, sino que son reemplazados por lenticelas, que sirven para la respiración, brindan protección a raíces y tallos adultos. Ojo acá, la epidermis brinda protección a las raíces y tallos jóvenes, mientras que el corcho brinda protección a raíces y tallos adultos. No hay que confundir esto, ¿ya? Esto es muy importante, tenerlo en cuenta, ¿ve? Tallos adultos, ahí está la diferencia. Muy bien, a ver, veamos la imagen. Entonces vamos a ver aquí al corcho. A ver, ¿dónde está aquí? ¿Dónde podemos Profesor, encontrar al corcho? Está formado por células muertas, nos dice. ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna pregunta? profesor, profesor, dice Victoria que no puede entrar, tiene problemas con la señal. Ya, tendrá que solucionarlo. Muy bien, entonces seguimos con el corcho. Nos dice formado por células muertas. Aquí no vemos el corcho, pero podemos entender. Ya, protección de raíces, tejidos protectores. Muy bien. Entonces, chicos, aquí está, ¿ve? Epidermis es el corcho, todo esto es el corcho, ya está. Esta parte, el mesófilo, todo esto de acá es el corcho. Está formado por parenquima empalizada, parenquima esponjoso, parenquima, epidermis interior, ¿ve? Ahí encontramos. Entonces, estos aquí están, ¿ve? Los pelos, aquí tenemos los estomas, estos puntos negritos, pero recuerden que ahora son lenticelas que van a permitir que la planta pueda generar la respiración, ¿ya? Eso es muy importante, no debemos olvidar. Muy bien, estudiantes, y aquí vamos a tener una pequeña lectura. ¿Y qué nos dice? Dice, ¿sabías que el corcho es la corteza del árbol llamado alcornoque? El corcho es la corteza del árbol llamado alcornoque. Puede presentarse en bruto, como fruto directo de la extracción de la corteza del árbol o elaborado para su utilización en diferentes áreas. El principal componente del corcho es la suberina. ¿Y qué es la suberina? A ver, creo que aquí en la primera imagen yo les indicaba el suber. Aquí está, ¿eh? Septiembre, no, más acá arriba. Aquí está el suber. Mírenme, chicos, aquí está el suber. Dice en tallos y raíces viejas como función protectora. Aquí está, ¿ve? Dentro de esto. Aquí, en esta corteza se encuentra el suber. Aquí. Muy bien. Entonces, estábamos en la lectura. Nos decía, en la extracción del corcho, el alcornoque es lo que se denomina saca del corcho. Esta extracción se hace sobre todo durante el mes de julio, que es el mes en el que el corcho puede ser separado del árbol sin dañarlo. O sea, en este mes, en el mes de julio. En esta época, los denominados corcheros extraen la corteza del alcornoque, un tipo de madera, ¿no? Así se retiran lo que se denomina planchas de corcho. El corcho se puede extraer por primera vez cuando el árbol tiene aproximadamente 25 años. Este primer corcho es el denominado bornizo, un corcho de muy baja calidad. Tras esta primera saca, se puede sacar corcho cada 9 años. Entonces, estos corchos son elaborados también en la industria, ¿no? Especialmente en la industria de las bebidas, como tapones y otros usos más que se les puede dar a la madera. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es muy importante. Muy bien, continuamos. Aquí vamos a ver otra imagen que nos va a detallar un poco más. Miren, ¿ve? Aquí tenemos, esto es la epidermis de la planta, la corteza, vamos a decir. Miren, aquí está, ¿ve? El tallo de lenticelas. Miren cómo las lenticelas se forman en una célula muerta. Esta es la epidermis, ¿ve? El extremo, la corteza de la planta, la epidermis. Ahora tenemos células de relleno. Mira, aquí están las células de relleno. Espacios intercelulares. Recuerden que cada uno de estos son células.
Ahora, estos son los espacios por donde el agua ingresa o por donde el aire ingresa, ¿ven? Aquí tenemos el suber, de lo que estábamos hablando, la suberina. Este corcho es lo que se puede extraer. ¿Recuerdan lo que les decía? Esta sección la podemos extraer a los 25 años, nos dice, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el felógeno, que también son partes de la planta, ¿no? Y ve, aquí tenemos la felodermis. Miren, ve, esto es epi, extremo, felo, endodermis también se les es conocido, ¿no? Entonces, aquí, esto es un tallo. Miren, chicos, esto es lo que se llama lenticela, ¿ve? Cuando la planta está viva, tiene estomas, especialmente en las hojas. Pero cuando la planta ya no está viva, o la rama o la hoja ya no está viva, da lugar a las lenticelas, es decir, que son espacios u orificios por donde la planta va a continuar respirando. Esta imagen nos explica muy bien cómo ocurre este proceso. Luego, muy bien, habíamos visto hasta ahora entonces los tejidos protectores, ¿verdad? Ahora vamos a ver el siguiente. ¿Recuerdan? Habíamos visto 6 variedades. Hemos visto los tejidos protectores. Ahora vamos a ver los mecánicos. A ver, ¿qué nos dicen los tejidos mecánicos? Confieren soporte. Muy bien, esto es importante. Los tejidos mecánicos le dan soporte a las plantas, estabilidad, resistencia, pero también les da flexibilidad. Cuando el viento viene y no se puedan romper, no están quietos como un poste de luz de cemento, sino que los árboles son flexibles, pueden doblarse. Y elasticidad a la planta, ¿no? Dice, ¿eh? Por ejemplo, acá tenemos el colénquima, formado por células vivas con paredes celulares engrosadas de forma parcial con celulosa. La celulosa es el componente principal de todos los árboles, es como decir la carne de los árboles, la consistencia de madera de los árboles, ¿ya? La celulosa. Entonces confiere elasticidad, el colénquima, chicos, confiere estabilidad y flexibilidad a la planta. Se localiza en peciolos, hojas, tallos y raíces. ¿Qué son los peciolos? Son las ramitas delicadas, las ramas nuevas que están saliendo las plantitas, ¿eh? Las nuevas ramitas, esos son conocidos como peciolos. Muy bien, aquí podemos ver, ¿ve? El peciolo. Miren, cuando una planta está empezando a botar una ramita y luego se va a convertir en una hoja, ¿ve? Todo esto, al inicio, este pequeño, nada más, esta parte era conocida como el peciolo. Entonces fue creciendo, creciendo hasta formar una rama, ¿ve? Ahora peciolo para aquí, peciolos para acá, y también cada uno, ¿ve? Así formando una hoja o una rama. Muy bien, acá tenemos entonces el peciolo, hojas simples, tipos de hojas también, hojas simples y compuestas, dice, ¿ve? Tejidos mecánicos de la planta. Esto lo podemos experimentar, por ejemplo, acá, cuando vemos la planta de la papa. ¿Ven, chicos? La planta de la papa. Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora tenemos esclerénquima, formado por células muertas con paredes celulares impregnadas. Ojo acá, el colénquima formado por células vivas. Muy bien, el esclerénquima formada por células muertas con paredes celulares impregnadas de lignina. Esta es otra palabra clave. Acá dice, con paredes celulares engrosadas de forma parcial con celulosa. Acá ya tenemos lignina. ¿Qué es la lignina? La lignina, chicos, es el otro componente de la planta, la cual no es fácil de desintegrarse. A ver, ¿qué es lo que le hace duro exactamente a una planta? La lignina. La lignina es un componente que cuando un árbol viejo, por ejemplo, muere, la lignina no le permite deshacerse fácilmente, toma mucho tiempo. Por eso hay otros árboles, especialmente los árboles finos, que tienen mucha lignina, pueden estar años y años y años tirados en el campo y no se pudren, no se descomponen. ¿Por qué? Porque la lignina es un componente que les permite soportar las inclemencias del tiempo durante mucho tiempo. Ya, chicos, eso es muy importante. Entonces ya tenemos ahí
Entonces, ¿qué nos dice la esclerénquima? Confiere rigidez y resistencia a la planta. A la planta. Miren, el colénquima confiere elasticidad y flexibilidad, mientras que la esclerénquima confiere rigidez, dureza y resistencia a la planta. Ve que puede resistir cuando está vivo o cuando también haya muerto o cuando se haya cortado, ¿no? Dice, se localiza, por ejemplo, en tallos leñosos. Muy bien, ¿ve? En los tallos leñosos. ¿Cuál es la parte leñosa del árbol? El tallo, el tronco principal. Esa es la parte leñosa. También en las cáscaras de las semillas y en los frutos. ¿Ve? Por ejemplo, en esos árboles que tienen cáscaras duras, semillas duras como las avellanas, las pecanas, el coco, ahí podemos encontrar bastante esta lignina y la esclerénquima, ¿ve? También en frutos, ¿no? Dice. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver los tejidos vasculares o conductores de savia. Muy bien, estamos describiendo los tejidos adultos, chicos. Los tejidos vasculares o conductores de la savia. Y aquí muy importante, nos vamos a detener un rato acá. Forman un sistema de tubos por donde circula la savia vegetal. En pocas palabras, los cuerpos de los seres humanos tenemos venas y arterias por donde circula nuestra sangre por todo el cuerpo. Pero en la planta, en los vegetales, no tienen vasos sanguíneos, sí tienen vasos, pero no son sanguíneos. Son vasos vasculares, se les llama, tubos, por donde circula no sangre, sino savia vegetal, es decir, la savia, el agüita, su líquido de las plantas, ¿ya? Muy bien, entonces, ejemplo, acá podemos ver en la imagen, miren, tejidos vasculares, xilema y floema. Existen dos, el xilema y el floema, los más importantes. Estos dos son muy importantes. Ustedes me van a hacer un trabajo de investigación de estos dos. Muy bien, miren acá, tenemos una planta y dentro de las raíces hemos extraído la raíz. Vean acá, ¿eh? Esta pequeña raíz de aquí la hemos hecho crecer, ahora la podemos ver. Ya, muy bien. ¿Qué hacemos acá? Tenemos una raíz, nos dice la epidermis. Recuerden, luego tenemos el cótex de esto. El cótex sirve para protección, por eso es que también hay una marca de qué, no sé cómo llamarlo, en el grupo de protección que usan las chicas, una marca Cotex, ¿no? Que de esto viene en realidad. Sí, Anthony. Maestro, ¿las plantas también toman agua? Sí, por supuesto. Toman mucha agua y por las raíces. Por eso es que las plantas que viven junto a los ríos o los lagos crecen más grandes y más fuertes que las plantas que viven en zonas desérticas. La planta, mientras más agua toma, más fuerte crece, más produce y mucho más grande también lo hace. Toman muchísima agua a través del xilema y el floema. Ahora vamos a conocer tejidos vasculares o conductores de savia. La savia es un tipo de agua, ¿ya? Vamos a ver. Estamos describiendo primero la raíz. Tenemos epidermis, cótex, luego tenemos el periciclo. Aquí está, miren, el color celeste se llama xilema y el color marroncito es el floema. Ambos juntos forman el cilindro vascular. Aquí en la punta tenemos el meristemo apical radicular y la caliptra, por donde la planta va a crecer. Muy bien. Ahora quiero que analicemos un momentito. El xilema y el floema no solo existen en la raíz, existen en toda la planta. Pero ¿cómo así? A ver, leamos. Xilema, formado por células muertas, las que se disponen formando tubos denominados vasos leñosos. Su función principal es conducir la savia bruta, savia inorgánica, es decir, el agua que viene a través de las raíces, Anthony, lo que estás preguntando tú. Savia, no le decimos agua, le decimos savia porque ya va mezclado con nutrientes y capaz de que pueda llevar y transportar a través de toda la planta esto, ¿ya? Muy bien, entonces, desde las raíces hasta las hojas. El xilema, su trabajo del xilema es únicamente transportar de las raíces hacia las hojas. Desde aquí, desde ustedes pueden ver aquí la raíz, desde aquí hasta las hojas.
Ese es su único trabajo del xilema, esto de acá. ¿Pueden ver el color celeste? Miren, aquí está subiendo. Su trabajo es transportar la savia bruta. No tiene otro trabajo. Eso es su trabajo del xilema. O sea, está formado por células muertas que han formado como un tubo. Y por este tubo sube la savia bruta hacia todas las partes de la planta. Ese es el único trabajo, desde la raíz hasta las hojas. Ahora veamos el trabajo del floema. El floema, formado por células vivas, las que se disponen formando tubos llamados vasos liberianos. Su función es conducir la savia elaborada, savia orgánica, desde las hojas hacia todas las partes de la planta. Entonces, el xilema de la raíz hacia arriba, hacia las hojas, las ramas, hacia la punta de la planta. Pero el floema desde las hojas hacia toda parte del cuerpo. Entonces, vemos ahí, por ejemplo, voy a dibujar para que me entiendan. El xilema va a ser de color rojo. Está llevando desde la raíz hacia arriba, ¿ve? Estoy indicando. Hacia la raíz, hacia arriba. A ver, una vez más. Desde la raíz hacia arriba, o sea, desde aquí hacia arriba, nada más. Mientras que el floema va a ser de color verde, va desde las hojas a todos lados, para aquí, para allá, incluso para abajo, para allá, para acá, por a todos lados. O sea, ese es el trabajo del floema, de todos lados para todos lados. Pero hay una diferencia importante, y es que el xilema conduce savia bruta, es decir, la savia, el agua que viene a través de las raíces, que lleva nutrientes como potasio, calcio, magnesio, todos los nutrientes, savia bruta, mientras que el floema ya no lleva savia bruta, lleva savia elaborada. ¿Y qué es la savia elaborada? Ya son los líquidos que se han formado dentro de la planta. Es como nosotros. Miren, chicos, en el cuerpo humano, ¿cuál sería la savia bruta? Serían los alimentos. ¿Y cuál sería la savia elaborada? Los nutrientes que la sangre transportan por todo el cuerpo. ¿Ve? En la planta es igual. La savia bruta sería el agua y los nutrientes que están absorbiendo por las raíces, nada más. Mientras que la savia elaborada ya sería esos nutrientes que ya se han elaborado, se han mezclado con todo los ingredientes dentro de la planta y son transportados a través de las hojas, el ápice, los frutos, las flores, el tallo, la raíz y vuelve así por todos lados. ¿Ve? Entonces hay una diferencia muy importante entre xilema y floema. ¿Ya? No se olviden, por favor, anoten estas dos palabras, xilema y floema. Esta es una clave, esta es pregunta de examen. Así que, chicos, ya les voy dando las fijas que vamos a tomar, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo no tengo ningún problema. Muy bien, entonces ya hemos visto los tejidos vasculares, también hemos visto los tejidos mecánicos que dicen que le confieren soporte, estabilidad, y luego hemos visto los tejidos protectores, ¿verdad? Los que protegen a la planta. Ahí tenemos la epidermis, el estoma, la cutícula, etcétera. ¿Ve? Hemos visto. Muy bien. Ahora continuemos con el cuarto tejido, tejido parenquimático o fundamental. ¿Qué cosas son los tejidos parenquimáticos? Realizan funciones vitales para la planta. Están formados por células vivas. Ejemplo, dice. A ver, veamos. Ejemplo. El parénquima clorofiliano, como dice clorofiliano, viene del cloro, ¿verdad? De la clorofila, que se encuentra automáticamente en las hojas. Son células, sus células presentan un pigmento verde llamado clorofila. Y aquí, la clorofila es el lugar donde va a realizarse la fotosíntesis de las plantas. Su función es realizar la fotosíntesis. Muy bien, ¿ve? El parénquima clorofiliano, o mejor dicho, la clorofila,
Sus células presentan un pigmento llamado clorofila. Chicos, les pregunto, ¿en qué parte del árbol encontramos colores verdes? Maestro, en la hoja. En las hojas, por supuesto. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que las plantas hacen fotosíntesis únicamente en las hojas. Justamente la siguiente hora van a hacer la exposición ustedes de la fotosíntesis. Por eso estamos repasando esta primera hora y luego en la siguiente hora ustedes van a hacer su exposición sobre la fotosíntesis. Muy bien, entonces su función principal de la clorofila es realizar la fotosíntesis. Se localiza principalmente en hojas y también en tallos verdes. Por ejemplo, en el café, especialmente en el café y en otras plantas, existen tallos verdes. Y si es de color verde, realiza fotosíntesis, ¿ya? Aunque sea tallo, aunque sea fruto, si es verde, realiza fotosíntesis. Luego también tenemos el parénquima de reserva. Sus células no poseen clorofila. Su función es almacenar sustancias nutritivas, tales como agua, azúcares, proteínas, aceites, etc. Se localiza en raíces, tallos, hojas, semillas, frutos, etc. El parénquima de reserva, ya estamos hablando. Aquí está, ¿ve? Parénquima clorofiliano y de reserva. La clorofila ya sabemos que es verde. Pero el de reserva son los frutos, normalmente son los frutos. Miren, ve, aquí tenemos extremos, aquí está la yema apical, las yemas laterales, las lenticelas, la corteza, ya sus partes, ¿no? De un fruto, más o menos. Muy bien, entonces ya hemos visto los tejidos parenquimáticos. Ojo que dentro del parenquimático encontramos al parenquima clorofiliano y dentro de él la clorofila y su función principal, la de la fotosíntesis, ¿ya? Muy bien, ahora veamos el último tejido, tejidos secretores. Estamos viendo 5 tejidos dentro de los tejidos adultos o fundamentales. La clase anterior habíamos visto tejidos jóvenes o meristemáticos. Entonces ahora estamos viendo los adultos. Muy bien, ¿qué son los tejidos secretores? Dice, producen y liberan sustancias importantes como látex y néctar. Chicos, ¿se han dado cuenta ustedes alguna vez cuando han caminado por el bosque o sus jardines? Hay plantas que botan pequeños líquidos, por ejemplo en la sierra, el pino, los cipreses botan pequeños líquidos llamados látex y otros tienen en sus flores néctares y otros botan aromas agradables, deliciosos. Todo esto está dentro de los tejidos secretores. Sus células forman cavidades llamadas cavidades lisígenas. Ejemplos. Tenemos los tubos laticíferos, producen látex, ¿ve? Látex, del cual se obtiene el caucho. ¿Ve? El caucho que incluso sirve para producir los neumáticos de todos los vehículos, de las motos, de los carros, de los aviones y todo. Estos neumáticos o llantas son producidas de las plantas. Es decir, del caucho, del látex que botan. Especialmente hay plantas llamadas cauchos, árboles cauchos. Estos tienen mucho látex y esto en Brasil hubo hace tiempo que lo habían explotado tanto que casi lo llegan a extinguir. Gracias a Dios se ha conservado y se sigue teniendo caucho. Luego también tenemos nectarios. Dice, producen néctar. Ya saben que ¿quiénes producen néctar? Las flores, ¿no? Líquido azucarado que emerge de la base de los pétalos, ¿ve? En las flores. También tenemos los pelos glandulares, ¿ve? Almacenan líquidos urticantes que pican. Aquí tenemos las ortigas, tenemos la chalanca, por ejemplo, ¿ve? Que al romperse liberan ácidos y otros producen compuestos químicos. Ejemplo, la ortiga, la famosa ortiga que en la sierra existe, ¿no? Luego tenemos aquí tenemos los tejidos laticíferos y plantas urticantes almacenan el líquido que pica. Finalmente vamos a ver al último, tejidos nutricios o también llamados tejidos nutricionales. Se encargan de proporcionar nutrientes al embrión, se localizan en la semilla. Entonces los tejidos nutricios solamente existen en los frutos, en la partecita de la rama donde va a formarse frutos. Y como vemos aquí, miren, ¿ve? Aquí tenemos los tejidos nutricios que al inicio estuvieron acá. Fueron creciendo y creciendo más y más y ahora tenemos tejidos nutricios ya formados en una nuez, ¿ve? Bastante formados.
Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Estamos bien? Excelente. Espero que hayan leído bastante porque van a seguir con la exposición. Pero antes de eso, vamos a continuar con la sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que las plantas absorben agua fundamentalmente por las raíces, aunque también pueden procurarse pequeñas cantidades de agua a través de los estomas de las hojas? Recuerden que habíamos estudiado hace rato. Las hojas tienen estomas, agujeros pequeños por donde realizan la respiración, donde expulsan agua, pero también puede ingresar un poco de agua a través de las hojas, procedente de la lluvia, la nieve o el rocío, dice. Por eso es que cuando nosotros fumigamos, por ejemplo, queremos fumigar para que la hierba muere, entonces le fumigamos a la planta, absorbe por sus estomas y la planta muere. Pero también hay otros productos químicos que ayudan a mejorar. Por ejemplo, las hortalizas, todas las verduras deliciosas que conocemos, se les fumiga con un componente llamado biol. Es un abono líquido que le permite crecer. Estos nutrientes ingresan por las plantas y las hojas crecen más verdes. Por eso las lechugas tienen hojas verdes, las coliflores tienen flores hermosas. Por eso, porque las plantas tienen agujeros que les permiten expulsar agua o ingresar agua también. Pero principalmente por la raíz lo hacen, ¿ya? Muy bien, una vez que el agua es tomada por la planta, una parte es incorporada a los tejidos de la planta y otra parte se pierde en la transpiración a través de los estomas. Miren, ojo acá, chicos, ¿eh? El agua que la planta toma a través de las raíces, alguna parte de esa agua se va a todos los tejidos de la planta, pero otra parte de esa agua se pierde porque las plantas también transpiran. Cuando hace mucho calor, las plantas transpiran. Pero las plantas tienen un componente mecánico que cuando hace demasiado calor también cierran sus estomas, porque si lo dejan abierto va a transpirar mucho la planta y se va a deshidratar y la planta puede morir. Por eso es que la planta, se han dado cuenta, cuando no lo riegan, de un tiempo la plantita que está así empieza a marchitarse porque se está transpirando mucho y necesita agua para recuperarse. Esto ocurre. Ahora, el transporte del agua que absorben del suelo a través de sus raíces se realiza gracias al sistema vascular. ¿Gracias a qué organismo hemos dicho? La planta puede absorber agua gracias al xilema, ¿ya? Puede absorber agua a través de las raíces. Muy bien, el transporte del agua que absorben, nos dice, del suelo a través de sus raíces, se realiza gracias al sistema vascular, que es como su sistema circulatorio por donde circulan los nutrientes y fluidos. Muy bien, el agua y los minerales, o sea, los iones, se incorporan a través de las raíces y en la planta fluyen a través de sus tejidos conductores, es decir, a través del floema. Muy bien, mis queridos estudiantes, ahora hay una parte de glosario que ustedes lo van a leer, que es cambium, que es cono, cotiledón, criptograma, cutícola, y etcétera. ¿Ve? Ya van a leer ustedes este glosario y también van a tener su practiquemos, o sea, tarea que me van a entregar en la tarde de hoy mismo. ¿Ve? 2 hojitas que les he dado para que ustedes puedan leer y responder las preguntas, ¿ya? Muy bien.